Bueno, conversábamos con los parlamentarios sobre la ley que aprobó por insistencia el Congreso de la República para devolver los aportes que hicieron los afiliados a la ONP. Lo que desde el Ministerio de Economía en su momento, cuando estaba la exministra María Antonieta Alba, se señalaba que esto le costaría al Estado cerca de 16.000 millones de dólares. El día de hoy se ha publicado una carta que firman un grupo de exministros de Economía y Finanzas de distintos gobiernos, criticando esta medida y también hablando sobre la reforma del sistema de pensiones. Estamos con uno de ellos, con el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? En principio, ustedes critican esta decisión y ya hemos escuchado más temprano al ministro de Economía, Waldo Mendoza, señalar que se va a presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué pasa en el interín? Porque ya esto ha sido publicado en el diario oficial El Peruano y se tendría que implementar. ¿Cuáles son las salidas a esto? Bueno, la única salida, evidentemente, es la constitucional. Seguramente que hay algunos lineamientos, aspectos legales que de repente van a poner en marcha en paralelo, pero en principio esa es la figura, ¿no? Más allá del tiempo y los riesgos, ¿no?, que se juega durante el tiempo que el Tribunal Constitucional pueda tomar para tomar esta decisión. Espero que sea en el periodo más pronto, porque bueno, aparentemente solamente 30 días como mucho para que se debiera empezar a realizar estos pagos. Ahora, los congresistas, ya hemos conversado con un representante de Alianza por el Progreso, un representante del Frente Amplio, pero digamos, dentro del Parlamento, cuando uno pone a debate este tema, ellos lo que argumentan es la justicia social, la necesidad de los millones de peruanos que se han quedado sin trabajo, las urgencias económicas que hay, y ponen, digamos, eso arriba en la toma de decisiones, por encima del tema técnico y del tema constitucional, como lo mencionan ellos mismos. ¿Se puede aprobar leyes de esa manera? Mi modesta opinión y de la mayor parte, creo, de ministros de Economía y entendidos en el ámbito legal, esto no debería ser así. Hay muchos aspectos en nuestro país que evidentemente son injustos y que se requiere buscar una salida, evidentemente. Pero esto no puede, en principio, sobreponerse sobre el funcionamiento, en este caso, de un esquema de reparto, que es el esquema de la ONP, y sobre todo, la Constitución. La Constitución, en principio, si no se respeta, no somos un país que se respete también internacionalmente, no somos un país capaz de dar claras señales de cuáles son las reglas con las cuales se manejan las instituciones y señales adecuadas para los agentes económicos. Entonces, eso prima, porque al final eso fundamentalmente puede terminar haciendo daño a futuro a todos los sectores económicos, incluso a aquellos que se quiere ayudar. Entonces, en principio no es argumento. Ahora, sin embargo, yo entiendo el funcionamiento de cómo funciona el sistema público de pensiones, sin embargo, el sistema parece algo injusto, al menos, y lo comentaba más temprano el propio ministro de Economía, Waldo Mendoza, ¿no? ¿Cómo es esto de que una persona que ha aportado 19 años, 11 meses, 29 días, no va a recibir una pensión? Y me pongo en el lugar de los afiliados y de los jubilados y se ponen a pensar, mira, a mí me han descontado todos los meses de mi salario, me han descontado de mi trabajo, y ¿por qué a los que están en las AFP sí les dan plata y yo no recibo ni un solo sol? Parecería lógico, al menos viéndolo de esa manera. Por cierto, claro, algo injusto no, es muy injusto, ¿no? Puesto, ¿no? Sobre todo cuando uno coloca en comparación las devoluciones que se le ha entregado o el acceso que se ha entregado a los fondos de pensiones en el caso de los ahorros de la AFP. No tiene en principio, desde un punto de vista de justicia, que una misma persona con las mismas características económicas, sociales, mismo nivel de aporte, etcétera, simplemente por haber caído en un sistema haya podido tener acceso a su fondo de pensión y en el otro no, porque las reglas de juego son distintas. Pero el problema hay que remontarse desde el inicio primero, ¿no? Digamos, ¿cómo surgió este esquema? Surgió mal y por eso es justamente necesario que en algún momento se realice justamente una reforma.
Ahora, entendiendo que hay un problema de necesidad e injusticia generada, evidentemente, ¿no? Más allá del ámbito legal existente y la Constitución que está por encima, se debería buscar otras salidas que implique una ayuda, al menos en este momento, pero no de la cantidad, ¿no?, que implica, digamos, lo que actualmente está proponiendo el Congreso y sin que viole la Constitución. El problema está en que señalan que hay que devolver aportes. Este concepto de devolver aportes no existe. Señor Mucho Tuesta, mejor sería un bono. señor Tuesta, perdóneme que lo interrumpa, pero tenemos una información de último minuto. Fuentes de RPP confirman que ha presentado su carta de renuncia el ministro del Interior, Kluber Aliaga, ministro que juró al cargo hace poquísimos días y que estuvo el día de hoy presente en una comisión del Congreso de la República hablando del accionar de la policía durante las protestas que trajeron abajo el régimen del señor Manuel Merino. Según fuentes de RPP, el ministro del Interior, Kluber Aliaga, ha presentado su renuncia ante la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el presidente de la República, Francisco Sagasti. Vamos a volver con más detalles sobre esta información para entender justamente los motivos, las razones detrás de esta renuncia en una cartera que a todas luces es una papa caliente. Los ministros del Interior no resisten mucho en el cargo y ha sido y son semanas sumamente turbulentas. La calle, en varios aspectos y en todo el país, está muy caliente en este momento. La policía es un actor clave justamente en medio de las protestas y el ministro del Interior recién nombrado, ha renunciado al cargo. Vamos a ampliar esta información más adelante. Señor Tuesta, sigamos con la conversación. Esas son cosas que pasan de inmediato y bueno, y es tremendo realmente para la institucionalidad del país. Y justo hablemos de la institucionalidad, porque otro de los puntos claves de esta carta que han firmado varios exministros de Economía, dicho de paso de varios gobiernos, tiene que ver con la reforma del sistema de pensiones, la reforma del sistema público y del sistema privado, y ustedes dicen que no es el momento, dado que estamos próximos a las elecciones y a un cambio de gobierno. Efectivamente. Miren, yo ya no quiero entrar directamente a si la propuesta o los lineamientos que se está proponiendo actualmente en la Comisión de Reforma están bien, están mal. Yo siempre he partido diciendo que hay diferentes visiones respecto a cómo se debe hacer o cómo debe funcionar un sistema de pensiones. Yo tengo una preferencia particular respecto a la importancia que deben tener los sistemas de ahorro individual y que de repente hay que perfeccionarlos, ¿no? Esa es mi visión, no es la visión de los otros ministros de Economía que han firmado esta carta. La carta va fundamentalmente al momento en el cual se está desarrollando esta reforma. Una reforma de estas características no solamente ve pensiones, o sea, no solamente va a afectar pensiones, por más que se llame así. Esto está relacionado con las características del mercado laboral. Por ejemplo, si se va a colocar que el empleador ponga un punto más, ¿no?, del salario como aporte directamente, hay que pensar en los efectos que esto tiene sobre la formalidad. Perú no es Chile. O sea, si Chile está, por ejemplo, pensando en poner que el empresario ponga 3%, su nivel de formalidad es diferente que el que tiene Perú. Entonces hay que ver los efectos que existen en el caso peruano. Hay que ver los aspectos tributarios, cómo se va a financiar este esquema. Hay que ver los efectos que tiene sobre el mercado financiero, sobre el crecimiento económico, sobre salud, porque están muy relacionados el tema de pensiones con salud. Y al final necesitas todo un consenso, porque como se ve, hay diferentes visiones respecto al tema. Y hoy, en un escenario en el cual estamos a puertas de elecciones, apenas 4 o 5 meses para elecciones, 8 meses para tener presidente, no nos parece que es justamente el mejor momento para hacer una reforma de tal calado, más allá de las buenas intenciones que puede tener el Congreso. Sin embargo, y no solo me refiero al tema de los retiros, ¿no?, pero las propuestas que vienen del Parlamento terminan calando bastante bien, me parece, en la población, porque hay una animadversión, y no sé si usted opina lo mismo, del afiliado con su AFP.
no hay una buena relación, me parece. ¿Cómo hacemos para que una verdadera reforma, pues, no sé, mejore esta situación? Mire, pues lo que hay que hacer es abordar justamente con una comisión en principio técnica e independiente, por un lado, y que luego esto se recoja en el ámbito político, en el debate social, con todos aquellos actores de todos los ámbitos que discuta la propuesta existente en detalle, pero en un escenario que tenga mayor legitimidad de un gobierno recién electo. Evidentemente, el sistema de ahorro, como el de ahorro privado, como el de ahorro, el esquema de reparto con el que tiene ONP, tiene sus problemas, fíjense ustedes, no digamos ahora justamente con el tema de las devoluciones de aporte, que no se les puede devolver a los del ONP. Si ellos estuvieran en el FP, podrían recibir su aporte, ¿no? su acceso a su fondo de pensiones, como han sido los que están actualmente en el sistema de ahorro individual. Ahí, por ejemplo, podríamos decir, oye, hay una falla en la manera como se ha constituido este esquema. En el sistema de ahorro individual, pues hay algunas quejas, digamos, respecto a los cobros, no les parece que es el nivel adecuado, entonces, pues hay que discutir cuál es la manera, cuál es el marco regulatorio, cómo esto se debe desarrollar. Y ahí la Superintendencia de Bancos y Seguros, por ejemplo, que es un regulador, es el regulador relevante, en este caso debería tener una voz respecto a cómo se tiene que desarrollar este tema. Pero hay que discutir justamente en beneficio del afiliado, en beneficio del ciudadano que tiene derecho a obtener una pensión. Pero, y se lo pregunto con todo el respeto, señor Tuesta, yo pues, recuerdo muy bien, usted presidió justamente esta comisión que evaluaba una reforma no solo del sistema de pensiones, sino del mercado laboral, de salud, y se planteó una propuesta técnicamente sustentada, pero finalmente no se terminó materializando, no se convirtió en un proyecto de ley que envíe el MEF de ese momento al Congreso de la República para un mayor debate. Incluso recuerdo que las propias AFPs no estaban muy de acuerdo con la propuesta planteada. Es decir, nunca es el momento, o nunca se da, o no se ha llegado a materializar. Esto es así, lamentablemente. Nosotros hicimos nuestro trabajo en la Comisión de Reforma y entregamos el informe. Sí. Lo que faltó es la parte del debate amplio en la sociedad. Pero lamentablemente, cuando nosotros entregamos el informe, empezaron todos los problemas que ya conocemos, ¿no? La turbulencia política que se dio, que derivó fundamentalmente en la salida del presidente Kuczynski en su momento. Estuvo la renuncia del ministro Zorne, que estaba en su momento y que es el que estaba impulsando también la reforma de pensiones. Entonces, efectivamente, usted bien dice, con la turbulencia que tenemos, a veces parece que no es el mejor momento, pero por eso es importante que un error que creo yo existió en ese proceso anterior fue que no se señaló claramente con calendarios, etcétera, qué se iba a hacer luego con ese informe. Yo creo que ahí hubo un tema más en el ámbito de la economía política que no se terminó de calendarizar, y eso es lo que se debería hacer ahora. Porque una propuesta técnica, cualquiera que sea, dado que existen diferentes visiones respecto a cómo es el sistema de pensiones, siempre va a recibir críticas. O sea, uno tiene que dar por hecho de que el informe técnico que se va a entregar aquí y en cualquier parte del mundo, en el ámbito político, va a recibir una crítica, y fuerte, porque se cambian la forma como van funcionando las cosas. Por eso es importante esa etapa, el que recibe el informe y diga, bueno, señores, este es el informe que dicen los técnicos, llevémonos al ámbito político, vamos a ver cómo lo adaptamos, vamos a ver qué dicen los sindicatos, vamos a ver qué dicen los trabajadores, vamos a ver qué dice la industria, y veamos cómo podemos ir afinando cada uno de estos detalles para llegar a la propuesta política, pero basado primero en el análisis técnico. Ahora, si me permite ir, digamos, hacia otro punto también del debate que ha estado, y que es algo positivo, que creo que podríamos destacar y comentar nuevamente con las declaraciones del ministro de Economía, Waldo Mendoza, el día de hoy en esta entrevista que dio a Ampliación de Noticias. Él señalaba que, bueno, sí, este año ha sido duro, vamos a caer como país cerca a un 12%, pero los últimos meses muestran que la cosa ha empezado a mejorar, ya hay brotes verdes, y lo que se espera es que Perú sea una de las economías de más rápida recuperación en el 2021, y habla de un crecimiento de 10% para el próximo año. ¿Lo ve así? ¿Ve posible esto? ¿Esto es alentador? A ver, yo creo en los números. Es decir, mire, vamos a caer 12, 10 este año, vamos a rebotar a 10, 8, 11. Al final, me parece a mí
que esos dos aspectos al final van a ser fundamentalmente anecdóticos, porque al final va a ser un rebote. Entonces, acá lo que realmente debiéramos estar viendo es qué va a suceder con la economía después del 2021. Es decir, si vamos a tener capacidad de continuar creciendo los siguientes años. Ese es realmente el tema de fondo. Si, de acuerdo a lo que dice el marco macroeconómico multianual, vamos a poder crecer a partir del 2022 en promedio 4,5% constante en promedio los siguientes años, que es un nivel mayor al que había previo a la pandemia. ¿Qué razones existen para que podamos tener ese crecimiento? Vamos a tener las fuentes para que se genere ello, la productividad, vamos a tener generar esa productividad. Ese yo creo que es la pregunta clave. 2020 y cómo cierra es anecdótico. Ahí está la cuestión. Bueno, esperemos, y eso va a depender mucho no solo de cómo deje la economía este gobierno, sino quién asuma justamente en el 2021, y por eso la importancia de elegir bien, señores y señoras. Muchas gracias, señor David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a una pausa, no se vayan. Venimos para hablar de la reapertura de ciertas actividades y su impacto en los contagios.